Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos en Cristo, a estos estudios bíblicos cristianos. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos estudiando el libro número 1, que se conoce como Sefer Rishon. Estamos estudiando el Salmo número 34, que se conoce con las letras Lamed Dalet. Y el Salmo número 34 contiene 22 versículos bíblicos, los cuales vamos a tratar de abordar de uno por uno de manera general. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, soy su hermano en Cristo y me pongo a sus órdenes. Les pido por favor que me acompañen a orar. Gracias, Señor. Tú eres el Todopoderoso. Gracias por la bondad que tienes. Gracias por el amor que nos das, Señor. Te bendecimos, honramos, glorificamos. Te damos todo el honor y toda la gloria porque tú eres el único que eres digno de ser exaltado. Te pido, Señor, en tu sagrado nombre, que nos lleves, Señor, a que conozcamos más de tu palabra, a que profundicemos más en ese campo para escudriñar cada día más todos los temas que tú nos propones, Señor. Danos sabiduría y te pido por cada uno de los hermanos para que ellos también puedan crecer en esa sabiduría, en ese temor y especialmente en ese carácter de humildad que tú nos propones, Señor. Ayúdanos a entender los temas de este salmo para que nosotros tengamos un corazón abierto a ti, para que siempre estemos defendiendo la causa del Evangelio, especialmente alabándote y mostrando una conducta diferente, que es la conducta celestial que tú quieres que mostremos a nuestro prójimo, para que también nuestro prójimo se interese en saber y conocer de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser mejores. Te pido por cada uno de los hermanos que van a escuchar para que tú les bendigas su vida, su trabajo, sus finanzas, Señor. Te pido por su salud, pero especialmente te pido por su salvación y por ese corazón fuerte que tengan para poder enfrentarse ante cualquier situación. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que muchas veces vamos a ser confrontados. Ayúdanos a sacar por delante tu palabra. Gracias, Padre Celestial, que este salmo nos sirva también para que los demás puedan vernos, Señor, y puedan verte especialmente a ti. Que siendo libros abiertos podamos mostrar el testimonio de Cristo. Te pido, en tu sagrado nombre y de tu Hijo amado Cristo Jesús, que nos lleves en este salmo para que aprendamos de la mejor manera. Amén, amén y amén. Como es costumbre, déjame empezar el Salmo con una introducción. El Salmo 34 es uno de los 14 salmos cuyo título alude a algún episodio de la vida de David. Te menciono los salmos. Es el Salmo número 3, 7, 18, 30, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 63 y 142. El Salmo 34 es un acróstico redactado en orden alfabético. El Salmo 34 contiene 21 de las 22 letras del alfabeto hebreo en orden, con excepción de la letra Vav, que no está o no aparece dentro de la composición del Salmo. Todos los versículos del Salmo 34 son de doble estrofa, por lo tanto, no hay relación lógica entre los mismos. Esto significa que el acróstico no tiene un mensaje oculto, sino por el contrario, contiene mensajes totalmente evidentes que se deben incorporar en nuestra vida como creyentes. Dentro del Salmo podemos destacar algunos de estos temas: palabras de alabanza a Dios, el amparo de Dios al temeroso, la destrucción del perverso, exhortación a los temerosos, principios éticos y morales para vivir en la sociedad y conductas que agradan a Dios. Además, el Salmo 34 contiene tres grandes mensajes para el crecimiento espiritual y obviamente son mensajes prácticos también. Número 1. Los rostros de los temerosos y justos no se avergüenzan de Dios. Número 2. El temeroso guarda su lengua del mal. Número 3. El justo y humilde buscan la paz y la persiguen. En su estructura, el Salmo 34 es semejante al Salmo 25 que hemos estudiado anteriormente. La diferencia es que el Salmo 34 tiene un acróstico más completo que el 25. Además, el Salmo 34 no tiene ningún mensaje oculto como lo tiene el 25, con el cual trabajamos con los elementos para poder determinar el mensaje o el acróstico oculto. Acompáñame, por favor, entonces a ver los aspectos generales del Salmo.
El Salmo 34 fue escrito por David, la fecha aproximada 1062 a.C. El tipo de salmo no está determinado. El título no menciona cuál es el tipo de composición. Sin embargo, la primera mitad de la composición, que va del versículo 1 al 10, invitan a alabar a Dios, lo que determina su contenido como una tejilá, es decir, una alabanza. La segunda parte del Salmo constituye una gran cantidad de enseñanzas éticas y proverbios universales que colocan la composición como un masquil, es decir, una enseñanza didáctica. Y esto lo podemos ver del versículo 12 al versículo 22. Por lo tanto, tenemos en nuestras manos una composición que es al mismo tiempo una tejilá y un masquil. Como se puede observar, el Salmo 34 contiene material con un alto nivel de espiritualidad para meditar y que nos ayude a madurar en las enseñanzas que Dios quiere para nosotros. Como te lo había mencionado anteriormente, vamos a ir versículo por versículo de manera general. Este salmo se pudiera predicar versículo por versículo y obviamente tendríamos una gran enseñanza, pero nos vamos a limitar únicamente a una información general de cada uno de los versículos. Pasemos entonces al título. Salmo 34, el título dice de la siguiente manera: Salmo de David. Como les vuelvo a repetir, la palabra salmo no aparece ahí. Cuando mudó su semblante de delante de Abimelech y lo echó y se fue. El salmo está ligado al evento histórico en donde David cambió su conducta delante de Abimelech para aparentar como un loco, lo que provocó que fuera desterrado y al mismo tiempo quedó libre. Esto lo podemos encontrar en 1 de Samuel capítulo 21 y más específico en los versículos 10 al 15. Existe una historia en relación con este tema. Se cuenta en la tradición israelita que David un día estaba meditando sobre la creación y observó que una persona con problemas mentales que estaba enfrente de él estaba actuando sumamente raro. Entonces David preguntó a Dios: Señor, ¿para qué sirve un loco? ¿O qué enseñanzas nos puede dar un loco? Años después, David se encontraba en la ciudad de Gat y fue detenido y llevado ante el rey Abimelech con la posibilidad de tener una sentencia de muerte o una cadena perpetua en la prisión. David actuó haciéndose pasar por loco, echando espuma por la boca y haciendo muecas extrañas. El rey tuvo compasión por David y pidió que lo dejaran en paz y lo liberaran. David aprendió lo siguiente: todos los elementos de la creación tienen su lugar. La magnificencia de Dios puede ser percibida incluso en las situaciones más dolorosas. Todo fue creado con sabiduría. Un loco le enseñó a David cómo comportarse para obtener su liberación. Un enfermo mental sirvió para aprender a despertar la misericordia y practicar la compasión de quienes no han conocido el plan de Dios. Pasemos a revisar los versículos siguientes en donde encontraremos el acróstico. En la pantalla aparecerá en la parte de arriba el versículo en hebreo para que puedas seguir el orden del alfabeto hebreo. Iremos entonces directamente al Salmo Salmo 34, versículo número 1. Lo puedes ver en tu pantalla y dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. David tiene como prioridad responder con gratitud a Dios, con bendición y alabanza por haber sido rescatado de la muerte. El creyente debería de responder de la misma manera que hizo David, porque ha sido rescatado de la condena de pecado y de la sentencia de muerte. La salvación debe estimular nuestros corazones a expresar una eterna gratitud a Dios, manifestada en alabanza hacia nuestro Creador. Podemos llegar a este siguiente punto o a esta siguiente aplicación que debemos de tenerla de manera práctica en nuestra vida. La prioridad del cristiano nacido de nuevo y que es una nueva criatura es la de alabar y adorar a Dios. Si te parece bien, vamos a pasar al versículo número 2.
Salmo 34, versículo número 2, y en la parte de arriba tú vas a ver resaltada la letra Bet. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. El creyente se gloria en Dios y no en sus propios logros ni en su propio carácter. De esta manera, David tenía los suficientes elementos para confirmar que Dios le amaba y le cuidaba. Así que David no tiene ninguna duda que su alma es parte de Dios y puede alabarle y adorarle con libertad. Humildemente, David convoca a los mansos a que escuchen la alabanza a Dios y se unan a hacerlo para recibir la alegría divina y el gozo también de la salvación. Jesús nos enseña que en la unión armoniosa entre hermanos se encuentra también la presencia de Dios. Acompáñame a revisar estos versículos que son muy famosos y muy recitados. Mateo 18, versículos del 19 al 20. Y dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Existe una aplicación actual. Si nos escuchan alabando y adorando a Dios, todos los que todavía están cautivos en sus pecados y pueden conocer nuestro testimonio de salvación obtenida plena y gratuitamente a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, ellos pueden recibir gozosos la buena noticia de que hay esperanza de salvación para ellos. Vamos al versículo número 3, Salmo 34, versículo número 3. En la parte de arriba vas a ver la letra Gimel. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Debe de proclamarse el nombre de Dios en todas las naciones, dando a conocer que Dios ayuda a todas las personas que quieren invocar su nombre y la salvación. Bendito sea Dios y bendito su santo nombre. Es una de las más grandes glorias que le podemos dar a nuestro Dios. El creyente nacido de nuevo no se contenta disfrutando de su redención a solas. La labor principal del creyente es la de invitar a otros a magnificar y exaltar el nombre de Dios. Entre dos o más que estén juntos, dice la palabra de Dios, ahí estaré yo. Así que siempre invitamos a más gente a exaltar a Dios, especialmente si lo conocen, y invitamos a otros para que también le conozcan. Vamos al Salmo 34, versículo 4. Y vamos a ver en la parte superior la letra Dalet. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El versículo establece el testimonio de David, que cuando estuvo a punto de caer en las manos del enemigo, él rezó y su oración fue escuchada. Dios le respondió con hechos inmediatos. Así que David exalta la obra de Dios e invita a todos a confiar en Dios, quien libra de todos los temores terrenales y espirituales. Acompáñame ahora entonces al versículo número 5, Salmo 34, versículo 5, y vas a ver la letra G. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La información en el versículo está en pasado, si te estás dando cuenta. Puede entenderse como un relato de una historia que ha sido contada como verdadera. En esta historia se afirma que aquellos que miraron buscando el socorro en Dios fueron llenos con la bendición del justo, siendo iluminados con la protección de Dios. Esto es una invitación a practicar y ejercitar la fe diariamente para que cuando un evento ocurra, Dios te socorra con su pronto auxilio, iluminando tu rostro y puedas dar testimonio de lo que ocurrió en tu vida en el pasado al confiar en Dios y los oyentes puedan confirmarlo en el presente a través de tu testimonio. Podemos afirmar que ninguno de los que se entregan su vida al Señor y le adoran con fervor quedarán defraudados ni serán avergonzados. Ninguno de los que entregan su vida al Señor y le adoran con fervor quedarán defraudados ni serán avergonzados. Vamos al versículo número
6. Y aquí tendría que aparecer la letra Va, pero no está, sino aparece la letra Sajin. Y dice el 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová, y le libró de todas sus angustias. La figura escogida por David es la de pobre ante Dios. El pobre que confía en Dios tiene claro que todos los recursos que recibe, materiales y espirituales, vienen de la misericordia y de la gracia de Dios. Podemos entender que Dios escucha nuestro clamor y que nuestra pobreza espera en los recursos ilimitados de Dios. Y estamos hablando de nuestra pobreza tanto material como espiritual. Dios es el que se inclina y nos salva de todos nuestros dolores, enfermedades, enemigos y circunstancias adversas, incluyendo nuestra propia concupiscencia o pecado. David toma esta posición de pobreza para confirmar que su pronta y única ayuda siempre es Dios. Así que debemos de presentarnos pobres y humildes ante Él. De esta manera, la oración del pobre siempre es recibida por Dios cuando le invocan de todo su corazón. Vamos al versículo número 7. Estamos hablando de la letra Het. Y dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este versículo asegura la intervención divina de un guardián que defiende al verdadero creyente. Consecuentemente, el creyente no solo es salvo, sino también es guardado. Algunos teólogos aseguran que se puede establecer un sólido argumento de que el ángel de Jehová es el mismo Señor Jesucristo preencarnado. La aplicación sería más clara utilizando la aportación del Nuevo Testamento. Jesucristo está presente en todos aquellos que tienen el temor de Dios y los libra de los peligros invisibles e invisibles, porque ninguna oveja suya podrá aparecer o podrá perecer eternamente. Pasemos al Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8 se conoce con la letra Tet y dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad del hebreo tamat también significa experimentar, percibir o descubrir por experiencia personal. David es muy claro en la invitación probablemente al inconverso o al que se ha alejado de Dios. Y la invitación sería la siguiente. Prueba y descubre la bondad de Dios que es personal. Prueba y descubre a un Dios personal. Me imagino que todos nosotros debemos de tener en el corazón que tenemos un Dios personal. Es evidente que David está dejando claro que la experiencia con Dios es totalmente personal. Además de la invitación a conocerle, David expresa que existe una bendición para quien confía en Dios, ser dichoso, bienaventurado o afortunado. El amor de Dios y su presencia en nuestra vida es lo único que puede dar felicidad a nuestros pobres corazones, a estos corazones pecadores. Vamos al Salmo 34, versículo número 9. Salmo 34, 9, y vamos a encontrar la letra Yod. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El llamado en fe es el de desarrollar el temor a Dios. Aquí volvamos a comprobar que el Salmo está dirigido a gente que verdaderamente conoce a Dios porque está dirigido a sus santos y además podemos encontrar la promesa de que nada les faltará. El compromiso es sencillo. Crezcamos en sabiduría y en temor de Dios y la recompensa es que Dios es nuestro proveedor. Y esto lo podemos observar en Mateo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Podría entenderse en general, teme a Dios hasta que tú mismo sientas la santidad. Teme a Dios hasta que tú mismo encuentres a un Dios personal. Teme a Dios hasta que tú mismo entiendas que necesitas de un Salvador. Vamos al versículo número 10. La letra es la letra Kaf. Dice,
Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Este versículo es continuación del anterior, solo que ofrece una ilustración. David nos está mostrando que todos aquellos que sirven a Dios lo hagan por amor y no por temor a ser castigados. Mientras que los leoncillos a veces tienen hambre por falta de comida, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran proveedor y es totalmente suficiente. Pasemos al versículo número 11. Vamos a encontrar la letra Lamet. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Este versículo cambia la temática del Salmo. David toma el papel de maestro para enseñar a sus hijos que también pueden entenderse como sus discípulos. La primera enseñanza de la que parte David es el temor de Dios o el temor a Dios. La sabiduría y el conocimiento inician con el temor a Jehová y puede decirse que un poco de luz desplaza la mucha oscuridad. Voy a volverlo a repetir. El temor de Dios, que es un poco de luz, desplaza la mucha oscuridad. Veamos el versículo número 12. Y este parte de una pregunta y vamos a ver la letra Men. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Larga vida tiene dos aplicaciones en el contexto de este salmo. La vida terrenal se debe de disfrutar con dicha y prosperidad por largos años. 2. El tener calidad de vida para ver las metas cumplidas en el mundo venidero, es decir, trabajar en los caminos que Dios nos ha mostrado en fe. David insiste en que las personas deben de mejorar sus sistemas de vida en este mundo por medio de no hacer maldad a través del chisme y las maledicencias. Las calumnias no son buenas. Leamos los siguientes versículos para confirmar esta verdad. Vamos al versículo número 13. 34:13 dice, guardad tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Conectando con el versículo anterior, la pregunta es, ¿qué debo de hacer para tener larga vida o tener una vida eterna? La respuesta en el Salmo es sencilla. Guarda la lengua y no hables engaño. Vea lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto nos advierte que no debemos de expresarnos con injurias, ni rindamos falso testimonio, ni critiquemos, ni maldigamos. También puede aplicarse a que hagamos desmedidos halagos a las personas o podamos también estar constantemente refiriendo sus defectos. Así que de esta manera, si nosotros estamos hablando lo que en hebreo se conoce como la Lashon Hara, estamos no agradando a Dios, sino disgustando a Dios y lastimando al prójimo. Engaño se refiere a una amistad deshonesta que oculta las maquinaciones perversas en contra de la persona que está confiando en él o en ella. Salmo 34, versículo 14. Va a aparecer la letra Samek. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Apartarse del mal implica no hacer las obras malas. Además, también implica no juntarse con malvados. Además, también implica que nosotros debemos de hacer el bien sirviendo a Dios y sirviendo al prójimo. Todo esto nos llevaría a una verdadera libertad.
De acuerdo a este salmo, es necesario buscar la paz y debemos de esforzarnos a evitar guerras, disputas, disensiones, contiendas, distensiones, confrontaciones y cualquier cosa que pueda traer alguna confrontación personal o espiritual. Romanos 12, versículos 18 y 19 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No nos venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Vamos entonces a pasar al versículo número 15 y encontramos la letra Ayin. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los justos tienen una protección divina especial que les guía y les protege. La metáfora hace pensar que los ojos de Dios están sobre los justos, como cuando un padre está observando a distancia las acciones de sus hijos pequeños. Además, existe otra promesa más. Los oídos de Dios están atentos al clamor de sus justos. Veamos lo que dice Juan 9, versículo 31, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Vamos al Salmo 34, versículo 16, y vamos a encontrar la letra Pet. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La justicia de Dios es equitativa. El que es justo y obra bien recibirá recompensa. Asimismo, el que anda por los caminos del mal recibirá su recompensa. En este versículo son claras las recompensas de aquellos que deciden hacer o practicar la maldad conscientemente. Número 1, despiertan la ira de Dios. Número 2, serán cortados de la tierra. Número 3, no habrá memoria de ellos, lo que quiere decir que no serán levantados en el día del juicio para salvación, sino para perdición. Podemos decir entonces que el justo o temeroso encuentra el rostro piadoso de Dios, mientras que el malvado encuentra el rostro iracundo de Dios. El justo tiene la promesa de que sus oraciones y clamores serán escuchados. El malvado, por el contrario, recibirá respuestas que golpearán su futuro eterno. Vamos al número 17. Salmo 34, 17, con la letra Sadet. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Los justos tienen el privilegio de tener una audiencia inmediata con Dios. Él les oye cada vez que claman y los libra de todas sus angustias. Barnes hace el siguiente comentario acerca de esto. Nadie ha llegado jamás a apreciar plenamente el privilegio de permitirse clamar a Dios. El privilegio de clamar a Dios debe hacerse a través de la oración. Antes de dejar el versículo 17, debemos notar que el Señor no nos libra de tener angustia. Él nos libra en medio de nuestras tribulaciones. Los creyentes no están exentos de angustias, pero tienen un poderoso libertador. Esa es la gran diferencia con los malvados. Acompáñame al versículo 18. Salmo 34, versículo 18, conocido con la letra Kuf. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios recibe a los pecadores quebrantados con un corazón contrito y humillado. La clave es el pedir un perdón genuinamente. Acompáñame al 19. Salmo 34, versículo 19, se conoce con la letra Resh. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Como ya hemos mencionado, somos declarados justos por medio de la fe en Cristo Jesús.
Romanos 5, versículo 1 al 2, dice de la siguiente manera. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Aclarado este punto, el Salmo nos dice que los justos tienen muchas aflicciones. En la vida del justo habrá muchas percances. La grandeza del justo se alcanza en fe, y de esto solo puede probarse a través de las pruebas, desafíos y el abstenerse de cometer errores o pecados, especialmente de tratar de no transgredir las ordenanzas de Dios. Quizás un día no sabremos que hemos tenido más que los impíos, pero al menos todos nuestros problemas han sido limitados a esta vida. Además, no tenemos que soportarlos solos. Jesús está a nuestro lado. Vea lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 5 y 6. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En la resurrección del Señor Jesús tenemos la certidumbre de que vamos a ser librados completamente, finalmente, de toda aflicción, cuando también se cumpla la promesa en nosotros de que nuestros cuerpos van a ser glorificados y nosotros vamos a ser levantados para vivir la eternidad con Cristo. Acompáñame entonces al versículo número 20. Y este que se conoce con la letra Shin. Él guarda todos sus huesos, y ni uno de ellos será quebrantado. Antes de la llegada corporal de Jesucristo a esta tierra, la interpretación de este versículo era la siguiente: las personas que son justas no tendrán problemas de las coyunturas y de los huesos, como la artritis, la osteoporosis, calcificaciones, fracturas, etc. Se guardará íntegro al justo para que alabe a Dios sin tener ningún dolor. Esto ha llevado a la interpretación errónea de que si un cuerpo mortal después de la muerte se conserva sin corrupción, entonces la persona fue justa y fue santa. Esto nada tiene que ver ni con santidad ni con salvación. Con la venida de Jesucristo, este versículo es interpretado como un cumplimiento profético aplicado a su sacrificio en la cruz. Podemos ver esto en Juan 19, versículos 36 y 37. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo, y también otra escritura dice, miran al que traspasaron. Pasemos entonces al versículo número 21. Salmo 34, versículo 21. Y vamos con la última letra, la tet. Matarán al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. El golpe mortal para el malvado es su apego al mal. La gente malvada será destruida por el mismo mal que practica. La práctica de la maldad en una persona puede convertirse en una especie de vicio o hábito con el cual obtiene recompensa. Consecuentemente, la recompensa se vuelve agradable al destruir la vida de otros, pero al mismo tiempo está engendrando su propia destrucción. Por consiguiente, en cuanto a los malos, las calamidades les harán descender a la muerte y ellos serán condenados. El practicante de la maldad y su necesidad de hacer el mal le llevará a una eterna separación de su Creador. Vamos al versículo número 22, y el versículo 22 ya no es parte del acróstico. Salmo 34, versículo 22 dice, Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuando en él confían. El justo vive por su bondad, Dios los salva con su misericordia y su gracia. La promesa es hermosa en este versículo.
El que confía en Dios no será condenado. Cerremos con Romanos 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Los siervos de Dios tienen a Jesús que redime sus almas. No serán condenados cuantos en Él confían. Alabado sea Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pasemos entonces ahora a las preguntas. ¿Qué nos explica la Biblia de las alteraciones mentales? 2. ¿Dios escucha más las oraciones del pobre que del rico? 3. Bíblicamente, ¿quién es el ángel de Jehová? 4. ¿Puedo hacer algo para tener una vida eterna? 5. ¿Cómo practicas la paz en tu vida diaria? 6. ¿Piensas que puede haber un castigo eterno? 7. ¿Cómo entiendes el genuino arrepentimiento? 8. ¿Cuál es la diferencia entre la corrupción del cuerpo y la santidad? 9. ¿La enfermedad en el cuerpo es una comprobación del nivel de pecado? 10. ¿La maldad puede considerarse un vicio o una naturaleza? 11. Explique bíblicamente cómo es el proceso de condenación. Te agradecemos que hayas estado con nosotros nuevamente. Esperamos que este salmo haya sido de edificación. Existen muchos temas que debemos de poner en nuestro corazón, cosas que debemos de analizar, pero especialmente saber que no tenemos ninguna condenación en Cristo Jesús, pero no por nuestros logros, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios. Y saber que la salvación verdaderamente la encontramos en la gracia a través de la fe. Así que, mi hermano, que Dios te bendiga, que nuestro Señor Jesucristo te acompañe en todas tus actividades. Gracias por haber estado con nosotros. Te vemos en la siguiente. Y a final de terminada la despedida, se va a encontrar todo el Salmo para si tú quieres ver todo el cartel completo y puedas ver todas las letras del Salmo en orden. Muchas gracias por tu atención. Gracias por tu tiempo. Bendiciones.